Si estás pensando en actualizarte a Windows 11 24H2, espera un momento. En este video te voy a explicar por qué deberías evitarlo y especialmente si juegas a títulos como el Fortnite, Asphalt 8 o estos juegos que utilizan el Easy Anti-Cheat. Eso no es lo peor. Esta actualización incluye una funcionalidad que podría estar espiándote constantemente. Pero antes vamos a abordar los temas de rendimiento con los procesadores AMD y cómo solucionarlos. Se han presentado problemas importantes con la actualización 24H2 de este Windows 11. Muchos jugadores están reportando errores graves, especialmente con aquellos juegos que utilizan el Easy Anti-Cheat, como Asphalt 8, Fortnite y diversos títulos que utilizan este sistema para evitar los hackeos. Los errores pueden variar, incluso pueden dar pantallas azules en el mismo juego, o sea que se te cierre. En mi caso es de esta manera, se me cierra sin previo aviso. Primero te comento las plataformas afectadas por este 24H2, por esta actualización de Microsoft. Vendrían siendo las plataformas AM4 y AM5, pero especialmente hacemos enfoque en el AM4, ya que lo he probado en dos procesadores distintos, Ryzen 5 4600G y Ryzen 5 5500, y ambos llegaron a presentar los mismos errores. En AM5 también ocurren estos errores, pero es mucho menos frecuente, suele suceder pero muy poco, solamente cuando utilizamos que si gráficos alto y curiosamente llega a dar ese error, pero muy raro en modo rendimiento. En este caso hablamos de Fortnite, de que en las computadoras AM4 llega a dar muchísimo este problema de que se te vaya a cerrar diversos juegos que utilicen este sistema de anti-cheat, y como lo pueden estar viendo en pantalla, de esta manera me sucede. ¿Sabías que tu información en línea está en riesgo cada vez que navegas? Protégete con iTop VPN y mantén tus datos seguros. iTop VPN es más que solo una herramienta digital, es tu pasaporte digital para un internet sin límite. Con más de 1800 servidores en más de 100 ubicaciones, te ofrece acceso rápido, seguro a contenido global, desde Netflix hasta tus juegos favoritos. ¿Quieres desbloquear contenido restringido de tu país? Con iTop VPN es posible. Te enseño a descargarlo y a instalarlo muy rápido. Solamente basta ir al enlace en la descripción o comentario de este video y vas a poder acceder al enlace de iTop VPN. Vas a poder descargarlo desde este botón que van a dar acá y le van a dar descargar. El setup es como cualquier otro, simplemente vamos a darle ejecutar como administrador, siguiente y de esa manera ya tendríamos instalado este VPN que va a proteger nuestra privacidad. Y tú te preguntarás ¿por qué elegir iTop VPN? Bueno, primero empezando por su encriptación de grado militar que protege tu identidad, evitando el rastreo y asegurando una navegación privada. Segundo, puedes disfrutar de una conexión estable y sin restricciones, ya sea para el streaming, juego o simplemente navegar. Además, ¿sabías que puedes acceder a contenido bloqueado con solo un clic? iTop VPN lo hace muy sencillo y rápido. Si tienes un sistema AM4, te recomiendo encarecidamente no actualizar si tienes la 23H2, o al menos no forzar esta actualización que salga automáticamente desde Windows 11. Puedes quedarte en 23H2, aunque la 24H2 traiga más rendimiento, que realmente que sí lo vieron en videos pasados. Los problemas que presenta en tus juegos, pues también no creo que valga muchísimo la pena hacer esta actualización con los riesgos que tiene, a que tu computadora dé pantallazos azules, luego se te ponga el juego crasheado a cada momento. Y bueno, son los problemas que tenemos que enfrentar a la hora de ganar un poco de FPS, pero estamos seguros de que Microsoft va a solucionar esto, a lo mejor en una próxima actualización. Ahora te preguntarás, ¿qué puedo hacer si ya forcé la 24H2, la tengo instalada en mi computadora AM4, tengo estos problemas de que se me cierra el juego, que me da pantallazos azules? Y bueno, yo conseguí una cuestión que puede solucionarlo momentáneamente, o una solución momentánea, podríamos llamarlo de esa manera, ya que una solución como tal no lo es. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: en el caso del Fortnite, para que el juego no se te cierre o te dé pantallazos azules, coloca tus FPS a la mitad de lo que realmente van. En este caso yo llegué a correrlo por encima de los 180, 200 FPS, así que lo limité a 120 FPS y de esta manera ya se hacía totalmente jugable el juego. Y ya bueno, vamos a tener que esperar un poco a Microsoft para que saque una solución verdadera y podamos disfrutar de los FPS que nos da este Windows 11 24H2. En caso de que no te funcione limitando los FPS, vas a tener que ir probando, limitándolo un poco más abajo de 120 y vas así testeando hasta que llegues a no tener problemas con tu juego, ¿ok? También déjame en los comentarios si tienes otro juego con problemas en la 24H2, ya que nos da bastante curiosidad saber qué juegos están dando problemas actualmente. Ahora hablemos de algo muy poco mencionado pero muy importante. Windows 11 nos está espiando. Con la actualización 24H2, Microsoft ha introducido una nueva funcionalidad llamada Record, que básicamente toma capturas de tu pantalla a cada 5 segundos. Sí, a
cada 5 segundos. Y esto es realmente alarmante, pero no te preocupes que te voy a enseñar a cómo desactivarlo en este video con unos simples pasos. Bien, ahora vamos a deshacernos de esta funcionalidad que espía nuestro Windows, que es bastante fácil, solamente tienes que seguir estos pasos. En la descripción de este video y en el comentario fijado encontrarás dos comandos CMDs. Uno lo vamos a utilizar para ver si tenemos esta función activa en nuestra computadora y lo único que tenemos que hacer es copiarlo y pegarlo en nuestra ventana CMD, no sin antes ejecutarla como administrador, que es bastante simple. Solamente colocas aquí en tu barra de búsqueda CMD, clic derecho sobre ello, ejecutar como administrador, y de esta manera ya tenemos la ventana CMD como administrador. Con el primer comentario vamos a saber si el recall está totalmente activo, y como lo pueden ver en mi computadora actualmente ya no está activo porque lo desactivé, así que vamos a desactivarlo en las suyas. Y aquí te parece habilitado o enable, quiere decir que te están tomando una captura de tu pantalla de tu escritorio cada 5 segundos. Y el siguiente paso, para muy simple desactivarlo, vamos a copiar el siguiente código que va a estar abajo y vamos a pegarlo, y ya de esta manera va a empezar a cargar un 100% más o menos, así se ve, cargó, y vamos a tener que reiniciar nuestro computador. Después de esto ya vamos a estar totalmente libre de que Windows nos espíe de esta manera un poco invasiva. Déjame en los comentarios si has tenido algún problema con esta actualización o si has encontrado alguna solución. No olvides suscribirte para más actualizaciones de este tipo de problemas. Nos vemos en un próximo video.